Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche y aquí hay varios temas, señores, que hay que hablar de ellos toda la semana porque son temas importantes para el país. La política por un lado y lo otro que tiene que ver con la parte económica. La economía lo es todo, señores. Y para hablar de temas económicos vamos a conversar con don Alejandro Arredondo, quien es economista y que hacía unos días que no andaba por aquí por consagrando la noche. Don Alejandro, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación y para compartir con sus televidentes aquí en Cerrando la Noche. Gracias, teníamos un tiempecito, sí, pero ya estamos de vuelta. Así es, don Alejandro. Yo creo que sería importante hablar sobre el comportamiento de la economía dominicana. Vemos que el gobernador del Banco Central o el Banco Central semanal hace un informe de cómo va creciendo la economía, de cómo está la tasa del dólar, de todas las bondades de la República Dominicana que sigue creciendo, que se proyecta que vamos a crecer un 5%, que en este trimestre hemos crecido un 3%, con proyección de 5% a final de año. ¿Cómo se traduce eso, Alejandro? Todos esos numeritos de la economía en constante crecimiento. Yo quiero que eso se mezcle con la inversión, con la producción, con el circulante en la calle. Pues yo veo a la gente que coge todos los días más apretado y endeudándose más. Bueno, sí, la función del gobernador del Banco Central es mandar señales de optimismo positiva a los sectores productivos nacionales y al entorno internacional, y colocarse en una situación donde vean a la República Dominicana con cierta estabilidad macroeconómica que realmente la hemos tenido. En estos 6, 7 meses de este año que han transcurrido, de enero a junio, la economía dominicana creció un 6.2% acumulado, un promedio de un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, pero sucede que en julio bajó un poco, de acuerdo a las cifras del Banco Central, porque son las cifras que nosotros tenemos a mano y con las cifras con las cuales nosotros debemos de evaluar la economía dominicana, bajó a 4.8%. O sea, se bajó un poco el crecimiento de la economía dominicana, 4.8%. Por eso vemos que la tasa de política monetaria la semana pasada la reducen de 7 a 6.75, y eso es un adelanto a posibles reducciones de tasa de política monetaria o tasa de referencia, y luego le voy a explicar por qué, que hace el Banco Central, y es para dinamizar la economía dominicana, para que a final de año las proyecciones es que se crezca entre 5 y 5.2%. La tasa de política monetaria, dirán los televidentes, bueno, pero en eso, ¿en qué me va y qué me viene? O sea, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta o cómo me beneficia? Pero esa es la tasa de referencia, porque está la tasa de interés interbancaria, y eso sirve como señal a los bancos de cómo deben prestar o cuál es la tendencia de la entidad de intermediación financiera, de cómo deben prestar a los consumidores, a los sectores productivos. O sea, ya se dio la primera señal de hacia la baja. Entonces, y esto va muy ligado a las pistas, las señales también que envió Jeremy Powers en la conferencia, en el simposio económico de Jackson Hole hace unas 2 semanas, el 22 de agosto, en donde él dijo que los recortes de la Reserva Federal de los Estados Unidos tenderán a bajar a partir de septiembre. Entonces el Banco Central se adelanta para bajar, no lo puede bajar tanto, porque entonces si baja mucho la tasa de interés aquí, entonces salen los capitales hacia otro país, hacia los Estados Unidos. La tasa de interés subió a 8.5% y fue para combatir, para hacerle frente a la inflación. En economía se tenía 2 opciones. Un proceso de inflación que venía de 9.64 en general, y en los alimentos llegó hasta un
18%, o sea, muy alta. Por eso ustedes ven que la gente cuando va al supermercado dice, los alimentos están muy caros, dice el Banco Central que bajan. La inflación, no es que bajan, la inflación puede bajar a nivel general, pero la carestía de los alimentos sigue alta. O sea, no es que una vez que bajan la inflación no significa que bajen los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos y bebidas no alcohólicas tienen una alta ponderación dentro del índice de precio al consumidor, tiene alrededor de un 23%, y por eso, entonces, a los sectores más bajos, a los quintil 1, 2, se siente más que los quintiles más altos de la sociedad. Entonces, el Banco Central prefirió entonces aumentar la tasa de interés, reducir política monetaria restrictiva para que haya menos dinero en la calle y se pueda demandar menos, de manera que pudiera bajar la inflación. Dos cosas, Alejandro. Primero, ¿cómo incide la baja de interés de la política monetaria en el comportamiento individual de la tasa de los préstamos o líneas de crédito, ya sea personales o con garantías hipotecarias? ¿Cómo se comporta eso? ¿Cómo se refleja? Bueno, se refleja lo siguiente. En el caso de los préstamos hipotecarios, o sea, los préstamos para vivienda y también los casos de los promotores de construcción, se ha reflejado en que la construcción ha tenido un comportamiento zigzagueante, o sea, sube y baja. Muchas veces la construcción en los primeros meses del año se redujo, entonces una contracción. Un sector, el sector de la construcción me refiero, un sector que tiene mucho dinamismo, tiene muchas actividades conexas. Por ejemplo, con la actividad comercial, con los empleos, inclusive hasta con el diario vivir de los trabajadores, del albañil, porque decía un gobernante que cuando se mueve la construcción, se mueve toda la economía. Entonces, y eso entonces tiene su impacto. Ahora bien, inclusive hasta los negocios informales, la señora que se pone a vender su comida al lado de la construcción, o inclusive hasta los prestamistas informales al módico interés de un 20%. Entonces, si la tasa de interés, o sea, que refiere el banco, la tasa de referencia del banco, se mantiene alta, la tasa de interés de los bancos, de la entidad de intermediación financiera, se va a mantener alta. Entonces, eso va a afectar entonces la posibilidad de consumo y de inversión. O sea, tú no vas a ir a un banco a tomar un préstamo hipotecario a una tasa de un 17, un 18%. Eso es demasiado. Entonces, ¿qué hace? No, yo espero hasta tanto baje la tasa de interés. Pero ¿qué pasa? Que una vez que baje la tasa de política monetaria del Banco Central, la tasa de referencia, hay que esperar de 8, 9 hasta 10 semanas que haya un rezago, porque el mecanismo de transmisión no es automático. Sí. Se lo refieren en esto. Sí. Pongan un ejemplo concreto para los amables televidentes. Supóngase que ya el Banco Central la redujo a 6.75. Supóngase que en septiembre, con Dios delante, la baje a 6.50. Van 50 puntos básicos que bajan. El banco que usted tiene una tasa de interés que está pagando un préstamo, ya sea de tarjeta de crédito, ya sea de hipotecario, ¿se la va a bajar? No. Usted tiene que ir. La de tarjeta no baja aunque bajen. Esa no baja nunca. No. Deja eso fuera de la ecuación. Sí, bueno, los préstamos personales. Sí, Vamos. gracias por la aclaración. Sí, bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si baja, entonces el banco no le dice, mira, te manda una notificación, un correo, un WhatsApp, bájame esta tasa, te vamos a bajar esta tasa de interés. Ahora sí, cuando sube, el banco te manda una notificación, mire, su tasa de interés va a ser aumentada en tanto por ciento. Entonces, ¿qué debe hacer el consumidor, quien nos está viendo? Bueno, acercarse a su entidad de intermediación financiera, a su banco, y decir, mira, vamos a negociar. Y eso no debiera ser parte de las labores de la superintendencia
de banco para defender a los usuarios. Yo no tengo por qué ir al banco a reclamar que me baje una tasa, cuando ya la política es que van hacia abajo. Porque de la misma manera que usted no espera que yo le pida el aumento, usted me lo aumenta automáticamente, sí. ¿No debe haber una disposición que obligue al sistema bancario a la reducción automática de las tasas, a los préstamos vigentes? Lo que pasa es lo siguiente, que los bancos se manejan con riesgo, se manejan con liquidez. Entonces... No, pero ya el riesgo está cubierto. Bajó la tasa. ¿Por qué no me la aplica sin que yo tenga que pedirlo automáticamente? Eso no afecta al banco, porque total, si se lo pido me la va a aplicar. ¿O es que eso no es tarea de la Junta, no es tarea de la superintendencia? Velar por garantizar los derechos de los consumidores. Sí, es tarea de la superintendencia de banco y en específico de Proconsumidor. Claro. Porque así como suben, debe bajar. Ahora, usted, lo preferible es que usted vaya y se comunique con su agente, porque, oye, solamente el ojo del dueño es que engorda al caballo. No, está muy bien, pero que digo, debe haber alguna disposición. Sí, claro, sí. Porque si tú no vas, no te aplican las rebajas. Entonces eso debe ser, eso debe estar establecido. Es más, el contrato no solo debe prever el aumento de la tasa, y ahí vuelve la superintendencia, debe prever la disminución de la tasa para que se aplique automáticamente. Sí, eso es así, estoy de acuerdo contigo. Ahora, los clientes de los bancos tienen diferentes tasas, formas, tasa variable, tasa fija, pero sí, claro, deben de reducirla. Así como sube, debe de bajar, porque ya hay una señal de la autoridad monetaria, para que se reduzcan. Alejandro, tú sabes que cuando extranjeros vienen a la República Dominicana, sobre todo de países desarrollados, que preguntan por la tasa de interés, que le hablan, oye, de un 12, de un 14, de un 20, hasta de un 28. Sí, porque va a depender. Sí. Hay bancos que te ofrecen préstamos personales hasta depender del momento, hasta 3% mensual. Y eso es 36%. Sí, son bancos pequeños. Los extranjeros no entienden por qué es tan alta la tasa de interés en países como estos, con relación a donde viven, que no llega a un 8%. Sí, lo que pasa es como te dije antes, tiene que ver muchas veces con tamaño de la economía. Del tamaño de la economía, el riesgo que tienen los bancos al prestar, tienen que ver también con la liquidez de la entidad a la que tú te vas. No es lo mismo una tasa de interés que te ofrezca un banco grande, aquí hay 3, 4 bancos grandes que te ofrecen una tasa altamente competitiva, aunque el mercado financiero dominicano es competitivo entre ellos, pero cuando tú vas a una entidad de intermediación financiera pequeña, un banco pequeño, te ofrecen tasas altas, y es muchas veces por esas razones, por esas variables que ellos tienen, que se manejan. Alejandro, cuando tú hablas de riesgo, yo no logro entender eso de riesgo, porque el banco automáticamente, tú tienes que firmar una póliza de seguro. Si es hipotecario, la casa está como hipoteca. Si es un préstamo para comprar un carro, el carro prácticamente está de garantía. Y si es un préstamo personal, tú tienes que firmar una serie de cosas, entre ellas una póliza de seguro. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene en realidad el banco cuando tú te atrasas o tú pasas al área de legal? A ti una oficina de abogados te asedia desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Incluso dejan un sistema trabajando que tú durmiendo te están notificando. Bueno, eso del sistema Proconsumidor ha tratado de controlarlo. De que no esa llamada molestosa tratan de controlar. El riesgo es que, vuelvo a lo que decía antes, como los bancos pequeños manejan poca liquidez y no quieren tener una cartera deudora alta, porque son supervisados por la superintendencia de banco, y si tiene una cartera de moroso alta, entonces ellos son sancionados. Eso es más o menos por ahí que anda el asunto.
Vamos entonces al tema de las proyecciones económicas, el comportamiento Sí. de la economía en la República Dominicana. Yo creo que yo te repito cada vez que hablamos esta pregunta. ¿Cómo se puede explicar que la República Dominicana haya estado presentando un dinamismo económico favorable? Algunos hablan de más de 50, otros de 30 años, creciendo paulatinamente la economía, un punto menos, un punto más, pero creciendo. Y que en esa misma medida no se haya reflejado un cambio, digamos, sustancial en la calidad de vida de los dominicanos, traducida en los servicios, traducida en su salario. ¿Qué está pasando? ¿Qué mal de origen tiene la economía dominicana? Que ese crecimiento no gravita en la mayoría de la gente. Qué bueno que hace esa reflexión, ese comentario, porque ciertamente la economía dominicana ha sido líder en el crecimiento económico en los últimos 40, 50 años. Y solamente crecimiento, pero no así en el desarrollo. O sea, cuando hablamos de desarrollo es mejor calidad del agua potable, mejores vías, mejor servicio de electricidad, todo esto que mejoran la calidad. Mejores salarios. Sí, mejores salarios. Entonces, ¿qué pasa? Que ese crecimiento se ha concentrado en los quintiles más altos de la sociedad, o sea, los sectores altos de la sociedad que han sido aprovechados para sus empresas, para sus negocios, y han derramado tanto para los que tienen más bajo, o sea, para la población de abajo de la pirámide. Y eso lo observamos muy bien cuando nos paseamos por el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, donde tú crees que anda en Miami, pero sin embargo cuando tú te vas a la periferia de la ciudad, entonces los barrios vulnerables, población vulnerable, se ven que no se ha avanzado lo suficiente. Lo que se ha hecho para compensar ese desfase, esa desigualdad entre sectores que se han aprovechado, que le ha llegado el crecimiento en términos personales y en términos de sus empresas, y aquellos que no le ha llegado lo suficiente el crecimiento, es que ahí entonces entra la política social del gobierno a través de los bonos luz, bonos escolar, toda esta serie de políticas económicas que entendemos que debe ser superada, porque muchas veces se traslada en asistencialismo de parte de los gobiernos, y significa también mucho aporte y presiona mucho la finanza pública cuando se ven los subsidios que se le entregan a los sectores vulnerables. Entonces, esa parte nosotros... Y cuando se le entrega a los sectores pudientes, ¿no ocurre lo mismo? Bueno, en los sectores pudientes, vamos a decir clase media, porque hay otro asunto también, estamos hablando de la clase alta. No, sector empresarial, en este caso, sector empresarial en este caso. Sí, pero... Te hago, escúchame la aclaración, porque es usual. Cada vez que el Estado tiende a ser solidario con los más pobres, decimos y gritamos que tenemos un Estado paternalista. Pero mientras el Estado está subsidiando a todos estos millonarios, el Estado está cumpliendo con su responsabilidad social. Te hago la pregunta por eso. Bueno, mira, vamos a ver. Los sectores vulnerables, sectores pobres, vulnerables, son subsidiados por los bonos que establece la política social. La política de asistencia. Ahora, a lo que te refieres de los sectores que sí reciben, bueno, a través de las exenciones fiscales, claro, de incentivos que reciben para sus empresas, bueno, vemos que el gasto tributario es un porcentaje muy alto del presupuesto, o sea, estamos hablando de un 2.5%. Muchas veces son para la exención de impuestos a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS. Entonces, pero hay un asunto que es lo de la clase media, que muchas veces no reciben esa ayuda, no son beneficiarios de esas políticas que lleva a cabo el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que clase media, cuando
no tienen seguridad, tienen que buscar un guardián para que le cuide el edificio, su condominio. No tienen agua potable, tienen que comprar un camión de agua o asistirse de un tinaco o de una cisterna para tener agua potable. No para tomar, pero sí para sus necesidades. O sea, si tienen que buscar la forma de ellos, ¿verdad? Seguir, mantener un estatus, pero los sectores altos reciben mucho, y cuando se les pide sacrificio, porque hay un asunto también, esta democracia cuesta, y esa democracia a quienes más les beneficia que haya esta estabilidad macroeconómica son a ellos, porque una vez que se pierda, entonces quienes son los más afectados son ellos, ya sean con protestas populares, atentados, todo este asunto. Solamente hay que darle un vistazo a lo que está sucediendo en América Latina. Claro, así es. La República Dominicana se ha convertido en los países más estables de América Latina y el Caribe. Y eso es lo que hay que procurar, de mantener esa estabilidad macroeconómica. Alejandro, con tu permiso vamos a ir a una pausa para ir a unos compromisos comerciales. Señores, conversamos con Alejandro Arredondo, economista. Ustedes no se despeguen sus televisores, que volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con don Alejandro Arredondo, economista, y la verdad es que estuvimos pasando un balance, o por lo menos una proyección de cómo es la economía de la República Dominicana, cuál es su crecimiento, las medidas que ha tomado el gobierno para estabilizar, todo lo que tiene que ver con la macroeconomía. Y pues no sé si faltó un tema, Alejandro, todavía de ese bloque, porque me gustaría ya saltar a cómo sería el impacto o cómo afectaría la recesión económica de Estados Unidos o la baja por el asunto de los conflictos internacionales, las elecciones que vienen ahí. Entonces, todo esto afecta la dinámica económica de ese país. No sé si nos quedó algo del bloque anterior. No, pero podemos entrar a lo que son, en perspectiva, los posibles efectos de las elecciones de Estados Unidos, porque somos un país que está muy ligado a esa economía. Viven alrededor de unos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, y de esos 2 millones envían alrededor de unos 10.000 millones de dólares, que son muy buenos, que entran en la economía, sin contraprestación del Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano no le dice, miren, mándelo. Yo le digo que es una especie de un autoexilio económico, porque los dominicanos se van a los Estados Unidos a trabajar, obviamente, y a mandarle a sus familiares aquí sus chelitos, sus dolaritos, como dicen. Entonces, pero porque aquí no encuentran las oportunidades para crecer y llegar hacia adelante su negocio. En Estados Unidos, mayor parte de las exportaciones, alrededor del 85%, si contabilizamos las exportaciones de zona franca, que son muy dinámicas, y las exportaciones nacionales, son un 85%. Ahora, en Estados Unidos hay dos candidatos, el presidente Donald Trump y la candidata al Partido Demócrata, Kamala Harris. El caso de Donald Trump, entiendo que debe monitorear bien esas elecciones, o sea, el comportamiento, porque son visiones un tanto diferentes. O sea, en caso de ganar Donald Trump, pediría una revisión de los acuerdos de libre comercio. Nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. El caso de la migración, que es un tema crucial para los republicanos, y ahí la migración indocumentada, porque la que es documentada, con esa no hay problema. Y también los programas de asistencia social que tendría Donald Trump. En el caso de Kamala Harris, que son un partido demócrata, que son más cercanos a la población latina, no había tanto problema. Ahora bien, son unas elecciones que
prácticamente están en empate esos dos candidatos. Sí, así mismo es. Kamala vi que tiene 3 o 4 puntos, pero a final de cuentas, cuando se van acercando las elecciones, eso viene siendo nada. Entonces, la política económica llevada... Pero si Kamala con 3 semanas ha logrado llevar el asunto a ese nivel, en perspectiva, ¿no hay muchas posibilidades de que la tendencia de ella siga a crecer o ya ese es su techo? No, todavía faltan, sí. Y el comportamiento de la economía de Estados Unidos decía que hay que monitorearlo porque se mantiene una inflación de alrededor de 2.8%, un crecimiento económico que no se espera, se ha reducido el crecimiento económico de los Estados Unidos y la parte del empleo que ha bajado, y eso afecta a muchos latinos y dentro de los latinos a los dominicanos. Entonces, eso significa entonces que menos latinos, menos dominicanos, entonces tiendan a enviar menos remesas hacia su país, incluyendo República Dominicana. O sea que, y se ha estado hablando de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Vimos hace un par de semanas de la caída de las bolsas, que comenzó en el mercado asiático, pero que continuó hacia los Estados Unidos. Pero eso fue 2 o 3 días. Ahora bien, si la recesión entonces se da, que tiene que ser 2 trimestres consecutivos, es muy corta, no afectaría tanto la República Dominicana. Si es muy larga, entonces la afectaría en términos de turismo, menos turismo para la República Dominicana, porque menos estadounidenses tendría la posibilidad entonces de venir hacia la República Dominicana, menos demanda de bienes y servicios de las zonas francas también, y obviamente también si se reduce el empleo, menos envíos de remesa hacia nuestro país. O sea, es una situación que entiendo que las autoridades deben de estar monitoreando esta situación, y por eso yo creo que mencioné en el primer bloque que el discurso que pronunció Jeremy Powell en el simposio económico de Jackson Hole, donde envía una señal de que las tasas de interés van a bajar, es como una ayudita al Partido Demócrata, aunque hay que decir, claro, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, es una entidad totalmente independiente. Pero las tasas de interés que se han mantenido altas históricamente durante más tiempo, ha sido después que pasó el COVID, por la inflación que se ha tenido. Bueno, Alejandro, gracias de verdad por estos tips, por estas informaciones tan interesantes, importantes, porque insisto, la economía pues prácticamente gravita en todo lo que tiene que ver con el ser humano, lamentablemente. Sí. Un asunto también que hay que apuntalar y es la inversión que viene aquí a República Dominicana, que mayormente es de parte de los Estados Unidos, es el principal emisor de inversión extranjera directa, que por la estabilidad que muestra la República Dominicana, vienen aquí y se reinvierten aquí, o sea que obtienen su beneficio y se reinvierten en la República Dominicana. Y eso es bueno porque eso es dinamismo para la economía y sobre todo seguir ese crecimiento que hemos mantenido en los últimos 30, 40 años. Sí. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. De verdad. De nada, siempre a la orden. Qué bueno. Señores, conversamos con don Alejandro Arredondo, economista. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.